Buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación de la primera de una serie de narraciones sobre mitos, leyendas, ritos paganos, festividades religiosas que están presentes en el folclore friulano. También les contaremos de personajes y seres de fábula que pueblan la región de nuestros ancestros. Comenzamos con el primero de estos relatos del ciclo que llamaremos Friuli Mágico. Somos descendientes de la histórica región del Friuli, situada en el vértice noreste de Italia. La región limita al sur con el mar Adriático y la Venecia Giulia, al norte con Austria, al oeste con la región del Véneto y al este con Eslovenia. La superficie es más chica que el departamento de Rivera y su población es de 900.000 habitantes. Se habla indistintamente italiano y friulano, aunque en las fronteras regionales se habla también el alemán y el esloveno. Hay pequeñas zonas donde se habla en dialecto véneto y una variante, el visiaco. Friuli presenta una gran variedad de paisajes, por lo que fue llamado Pequeño Compendio del Universo. Imaginen que recorriendo tan solo 64 kilómetros pasamos de las cumbres con nieves eternas en los Alpes a las playas del Adriático. La sociedad presenta un componente rural importante, ciudades escasamente pobladas y una enorme cantidad de pequeños pueblos. El carácter rural de su población es terreno fértil para la magia que se recrea en sus llanuras, valles y montañas, donde se reconoce a través del encantamiento que rodea esos pequeños pueblos diseminados en el territorio friulano como perlas de un collar roto. Entre los pueblos que se asentaron en la región a lo largo de la historia, nos interesa resaltar una tribu celta, los carnios, que dejan profunda huella en el folclore y el imaginario friulano. Muchas de sus tradiciones y ritos se celebran hasta nuestros días. Se disfruta de una naturaleza que se prodiga en belleza, que se muestra esplendorosa ante ojos propios y ajenos, donde convive otra población con el hombre, compuesta por hechiceros y brujas, y svilf o duendes del bosque, lisaganis o doncellas de las aguas, y venandants, caminantes que acuden en ayuda de los que lo necesitan, etc. A pesar de la profunda fe cristiana de su gente, estos personajes de leyenda se adueñan del territorio al que convierten en tierra de fábulas y van agregando pintorescas historias que adornan la imaginación popular. Y no exageramos, si hasta los terribles terremotos que sacuden cada tanto la región son atribuidos a un mítico personaje denominado Lorcolat. Junto a toda esta fauna de ensueño con la cual convive, el friulano recibe desconfiado al forastero. Si bien su vida está colmada de antiguas leyendas fantásticas, otras historias han sido también narradas de generación en generación, historias que transmiten dolor y angustias por el avasallamiento sufrido. Es por eso que el ser friulano se refugia en su lengua madre, el furlán, que surge incluso antes que el italiano, y es con ella que se defiende del agresor, es su barrera ante el extraño. Pero cae de inmediato al sentirlo hablar a quien llega, transformando la desconfianza en alegría y fraternidad. En un trabajo anterior les contamos del antiguo rito celta, el piñarul, el foguerón o simplemente el faló. También en historias familiares les contamos de las doncellas de las aguas, lisaganis. Muchas
de estas historias nos las contaron en las noches de invierno nuestros padres y abuelos. Sentados alrededor de una estufa, simulando el fogolar donde ellos se reunían en familia, nos hacían soñar que estábamos en su tierra, relatándonos las mismas historias que ellos escucharon en su niñez. Somos de ese rincón de Italia, único por muchas cosas, entre otras, por ser lugar de encuentro de tres civilizaciones. Aquí se encuentran latinos, germanos y eslavos. Todos dejan huellas, añadiendo a la cultura popular condimentos y sales que llegan a nosotros a través del canto de Lis Bilotis. Llegan a través de mitos, de leyendas y cuentos que asombran a grandes y hacen volar la imaginación de los más chicos. Hoy contaremos una leyenda que se celebra la noche del 5 de diciembre y es conocida como Noche de Krampus o Krampusnacht. Esta noche que se celebra en Austria se recrea a lo largo de su frontera con Italia, en el Trentino, en el norte del Véneto y en Friuli. En nuestra región, sobre todo en la Val Canale, por nombrar algunos poblados, en Tarvisio, Ugovisa, Malborghetto o en Ponteva. Los Krampus están ligados a la tradición de San Nicolás. Se hace un desfile de estos personajes por las calles de los pueblos. ¿Habría registro de esta actividad con Krampus vagando por las calles en Friuli desde fines del siglo XVI? Los niños, la noche del 5 de diciembre, dejan los zapatos en la puerta o en una ventana para que pase el santo, dejando caramelos, mandarinas, avellanas. Es igual en Alemania, aunque allí a quienes se portaron mal les dejan una vara para castigarlos. San Nicolás fue un obispo de la Iglesia, nacido hacia el año 260 en Turquía, donde murió con 75 años. ¿Cuál es el origen de la entrega de regalos de San Nicolás? En la época en la que él vivió, tenía como vecinos a una familia que fue decayendo económicamente. Nicolás comenzó a pasar por la casa todas las noches, tirando las bolsitas con monedas por la ventana, tratando que no advirtieran su presencia. El dueño de casa, sospechando de estas extrañas apariciones de dinero, hizo cerrar las ventanas. Entonces Nicolás se subió al techo y tiró las monedas por la chimenea, pero por el ruido de las monedas al caer fue descubierto. Entonces hizo jurar al dueño de casa que no contaría el secreto, pero todo se sabe. El llevar regalos a los niños fue confiado por la Iglesia a San Nicolás el 6 de diciembre y también Santa Lucía el 13 de diciembre. Con el tiempo, el santo se transformó dependiendo del lugar en distintas figuras: Papá Noel, el Niño Jesús, Santa Claus. También algunos de estos personajes fueron acompañados por animales con cornamenta como ciervos o renos. Y entonces, ¿qué serían los Krampus? Krampus es un ser mitad cabra y mitad demonio, una bestia que ataca a los niños, que las golpea hasta volverlas buenas según una de las versiones. Su apariencia es terrorífica: cuernos, dientes afilados y pelaje animal. Su presencia es precedida por un ruido de arrastre de cadenas, el sonido de cuernos, cencerros o simplemente gritos aterradores. Aparece armado con ramas de árbol que usa como látigo contra los niños malos, a los cuales llevará a las entrañas de la tierra donde tiene su guarida. El nombre Krampus proviene de Kramp, que en alemán quiere decir garra, aunque también podría derivar de la lengua bávara, donde Kramp
significa muerto, putrefacto. Esta figura se asocia a los ritos ligados al solsticio de invierno y es una celebración pagana de origen celta, en las cuales es habitual contraponer el bien al mal, la luz a la oscuridad. De la leyenda de Krampus hay distintas versiones. Una cuenta que en un pueblo se perdieron las cosechas y cuando empezó a faltar la comida, un grupo de jóvenes, ya desesperados por la situación, se disfrazaron con pieles y cuernos de animales, haciéndose irreconocibles, y de esa manera saquearon casas de pueblos vecinos, robándoles alimentos para repartir entre su gente. El diablo, observando estas acciones, se hizo pasar por uno de ellos e hizo que las acciones, que en principio eran de supervivencia, se fueran tornando cada vez más despiadadas contra los indefensos vecinos. Uno de los jóvenes, al observar las patas de cabra de uno de sus compañeros, se dio cuenta quién era el causante de tanta violencia, ya que en esas zonas el diablo es representado de esa manera. Descubierto el impostor, causante de tanta maldad, llaman a un obispo de nombre Nicolás para exorcizar al demonio. Vencido el diablo, los muchachos siguieron yendo a los pueblos vecinos, pero no más a robarles, sino a llevarles regalos acompañados del obispo. Yendo hacia atrás, a los orígenes celtas, se cuenta que cuando un poblado era golpeado por la pobreza, durante la noche la gente del pueblo, ejecutando una determinada melodía y repitiendo el nombre Krampus, podían lograr su aparición. Los Krampus saldrían a buscar alimentos por otros poblados y los repartirían entre los necesitados. Pero cuidado, hay una cosa que los torna peligrosos, y es que durante la invocación alguien rompa el ritual de forma imprevista, con gritos o ruidos. Esto podría enfurecer a los Krampus, que atacarían a quien los han convocado. Este rito ha llegado hasta nuestros tiempos. Se ha logrado rescatar esta música y la forma de convocar su presencia. Aunque es semisecreto, ya que, repito, pueden ser peligrosos, la música y la forma ha llegado hasta nosotros. Si están de acuerdo, con la ayuda de ustedes trataremos de llamarlos. ¿Lo hacemos?